y cuál fue el propósito por el cual vino a esta tierra. Especialmente hoy quiero compartir el primer mensaje de la serie de 4 semanas, Jesús que sana, viendo a Jesús sanando al paralítico. Vamos a aprender quién es el Salvador a nosotros. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué van a pedir a Dios en su oración si Dios le escuchara solamente una petición hoy? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Hijos? ¿O relación quebrantada? 우리 오늘 본문을 읽었는데 본문의 중풍 병자에게는 이 같은 질문을 했다라고 하면은 반드시 Asimismo, si Dios le hubiera preguntado al paralítico del pasaje de hoy la misma pregunta, probablemente él habría respondido, sin dudar, quiero caminar. Pero Jesús primero le dio algo mejor que aquello que él más deseaba. Hijo, tus pecados quedan perdonados. En el texto de hoy vemos que Jesús no solamente nos da lo que nosotros queremos, sino que Él nos da aquello que realmente necesitamos. Vamos a ver hoy 3 temas. Primero, la fe que se acerca a Jesús. Y el segundo, el problema más profundo. Y el tercero, ¿quién es Jesús? Quiero compartir brevemente el trasfondo del capítulo 2. Primero, Jesús regresa a Capernaum, que era el centro de su ministerio. Y la mayor parte del ministerio público de Jesús ocurrió alrededor del mar de Galilea, mientras que Capernaum estaba ubicado al norte de dicho lago. Jesús recorría diferentes lugares, enseñando, sanando enfermos, expulsando demonios y predicando el Evangelio en las sinagogas. Después de ello, frecuentemente regresaba a Capernaum. Se cree que esta casa probablemente era la casa de Pedro, donde en el capítulo 1 Jesús había sanado a la suegra de Pedro. Al final del capítulo 1 de Marcos, Jesús sana a un leproso. Después de la ordena que vaya a mostrarse ante los sacerdotes y presente la ofrenda establecida por la ley. Esto era para testificar a los líderes religiosos acerca de quién era Jesús. Debemos recordar cuál era el propósito más importante de los milagros de Jesús: dar gloria a Dios y revelar que Él era el Hijo de Dios. Jesús quiso testificar a los líderes religiosos acerca de quién era Él al sanar al leproso. Sin embargo, aquel hombre no obedeció las palabras de Jesús y divulgó ampliamente lo sucedido. El leproso, después de sanar, estaba muy feliz para poder regresar al mundo. Como resultado, las personas comenzaron a ver a Jesús simplemente como alguien poderoso para sanar enfermedades, en lugar de entender correctamente quién era Él. Algunos probablemente vinieron para recibir sanidad, otros para ser liberados de demonios y otros simplemente por curiosidad. Por eso la Biblia dice,
sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, 이런 gente de 배경에서 todas 오늘 partes 본문이 seguía 시작이 되는 것입니다. acudiendo a él. 예수님이 가버나움의 집으로 돌아오셨다라는 Muchas 소식을 personas comenzaron a seguir a Jesús. Con este contexto inicia nuestro pasaje de hoy. La gente escuchó que Jesús había regresado a la casa en Capernaum. Probablemente Jesús necesitaba descansar un poco y, y reorganizarse después del ministerio. Aunque Jesús era completamente Dios, también era completamente hombre y por eso necesitaba descanso físico. Sin embargo, muchas personas vinieron para verlo, querían escuchar sus palabras. Había tanta gente que ni siquiera había espacio frente a la puerta. 한편으로 예수님께서는 그들을 돌려보내실 충분한 이유가 있었습니다. Jesús tenía suficientes razones para despedirlos. Era un lugar de descanso y tranquilidad para él. Pero Jesús no lo rechazó. Al contrario, tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles la palabra. Vamos a leer 2 y 2. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba. Amén. 모인 백성들을 보고 긍휼히 여기시고 하나님의 나라의 도를 가르쳐 주셨습니다. Así le daba 사람은 때로는 compasión 잘못된 y le 이유로 enseñaba 교회에 올 수도 있습니다. 어떤 사람은 el Evangelio. Las personas a veces pueden venir a la iglesia por razones equivocadas. Algunos vienen por relaciones humanas, otros por negocios, otros debido a la soledad de vivir en el extranjero y otros buscando una comunidad coreana. De hecho, las iglesias para inmigrantes frecuentemente cumplen un papel importante como comunidad para los inmigrantes. Cuando yo estudiaba en Estados Unidos, también había estudiantes que venían a la iglesia para comer comida coreana. Pero lo importante es esto: Jesús no rechazó a las personas. Jesús les enseñó la palabra de Dios y los guió hacia Dios Padre. En ese momento, un paralítico quería acercarse a Jesús, pero él no podía moverse por sí mismo. 4 amigos lo trajeron cargándolo, pero no pudieron entrar a la casa debido a la multitud. Sin embargo, ellos no se rindieron. Creían que debían encontrarse con Jesús sin importar el costo. Por eso subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron al paralítico delante de Jesús. Porque ellos estaban convencidos y estaban muy seguros de que Jesús sanaría a su amigo. Aunque la casa estaba llena y no había manera de entrar, no se rindieron. Creían que si solamente podían acercarse a Jesús, Él no los rechazaría y sanaría a su amigo. Jesús tuvo compasión de las almas perdidas. Por eso siempre las recibía y las guiaba mediante su palabra. Jesús vio la condición de paralítico. Jesús vio la fe de los amigos que lo habían traído. Marcos 2:5. Al principio, al ver la fe de ellos, Jesús lo vio, la fe de ellos. La fe no puede verse con los ojos. Sin embargo, la fe verdadera siempre se manifiesta mediante de acciones. La fe de estos 4 amigos no fue simplemente pensamiento o emoción. Fue una fe que se mostró acercando a Jesús. Aquí encontramos una enseñanza importante. Nosotros debemos ayudar a quienes están sufriendo
para que puedan seguir acercándose a Jesús hasta el final. ¿Hasta dónde seríamos capaces de cargar a nuestros familiares y amigos para que puedan encontrarse con Jesús y recibir sanidad para su cuerpo y su corazón? Debemos llevar delante del Señor, mediante oración, a amigos, familiares y conocidos que todavía no conocen a Jesús. 1년, 10년이 걸릴지라도 포기하지 말고 함께 기도로 같이 나가기를 주님의 이름으로 축복합니다. No debemos rendirnos, así como los 4 amigos llevaron al 오늘 paralítico 위해 지붕을 hasta Jesús. 뚫어서까지 Nosotros también debemos guiarlos al Señor mediante 마음을 oración. 끊임없이 기도하는 Aunque 것이 tome un 진정한 mes, 믿음을 un año o 10 años, 것입니다. debemos seguir orando 두 juntos, 번째, sin 예수님께서는 이 rendirnos. 중풍 Eso es 병자를 fe. 보시고 La verdadera fe 그보다 es tener 더 un 깊은 corazón 문제를 que diga, 발견하셨습니다. aunque tenga que abrir 그래서 el 예수님은 techo, 그 voy a 중풍 llevar 병자의 다리를 esa 짚고 듣지 alma 않으셨습니다. delante de Jesús. 대신 El segundo, 아무도 예상하지 못한 말씀을 el problema más 거기서 profundo que 하십니다. vio 아마 Jesús. 제자들조차도 기대하지 못했던 말씀입니다. Sin embargo, Jesús 고개를 no 다시 sanó 보겠습니다. inmediatamente las piernas del 예수께서 그들의 믿음을 paralítico. 보시고 En lugar de 중풍 eso, 병자에게 dijo 이르시되 algo que 작은 nadie 자야, esperaba. 내 죄 Probablemente 사함을 ni siquiera los 받으리라. discípulos esperaban escuchar 아멘. esas palabras. Veamos 중풍 nuevamente 병자가 el 원하는 versículo 것은 5. Al 걷는 ver la fe de 것이었습니다. ellos, 다시 움직이시는 Jesús le dijo al 것이었습니다. paralítico, 친구들이 Hijo, 원하는 것은 tus 병이 pecados quedan 낫기를 바라는 perdonados. 것이었습니다. 그 주변 Lo 모든 que quería el 사람들이 기대했던 paralítico 것도 era caminar. Lo 기적이었습니다. que querían sus amigos 그러나 era 예수님은 그의 que fuera 육체적인 sanado. 문제보다 Lo que 그의 esperaba 더 la 깊고 gente alrededor 근본적인 문제를 era 먼저 다루십니다. un milagro. 예수님은 그의 Pero 병을 Jesús 고치기 전에 trató 먼저 un 그의 problema 죄를 más 용서해 profundo 주셨습니다. y más profundamente 예수님은 단순히 육체적 que el 회복을 problema 주시는 데에서 físico del 그치지 hombre. 아니하시고 Antes de 그를 sanar su 영적 enfermedad, 회복의 자리로 primero 이끄신 것을 perdonó 우리는 여기서 sus 볼 수 pecados. 있습니다. Jesús no solamente 다시 quiso 우리는 darle 아담 타락 restauración 이후의 모든 física, 인간은 sino 동일한 문제를 conducirlo 안고 hacia 태어난 una 것입니다. restauración 우리는 모든 espiritual. 죄인으로 태어난 사실입니다. Desde la 우리는 caída de 스스로 Adán, 죄 toda la 문제를 해결할 humanidad 수 없으며 nació con el mismo 죄로 인해 problema. 하나님의 Todos nacimos 하나님의 siendo 의로운 심판 pecadores. 아래 있다라는 Nosotros 사실입니다. no podemos resolver 결국 el 죄의 problema 싹은 del 사망이고 pecado por nosotros 하나님과 mismos. 영원히 분리되는 Y 것이 debido al 인간의 pecado 슬픈 estamos 기적의 bajo 운명이었던 el 것입니다. justo juicio de Dios. 인간의 Finalmente, 죄로 인해 la 하나님과 관계가 paga del 깨어지고 pecado 하나님을 es 떠난 인간은 muerte. 참된 생명과 평안을 La triste 잃어버렸습니다. realidad del ser humano 그러나 es quedar separado 하나님께서는 세상을 이처럼 eternamente de 사랑하사 Dios. 독생자 예수 그리스도를 A causa del 보내주셨습니다. pecado, la 예수님은 relación del ser humano 우리를 con Dios 죄와 fue 우리의 마땅히 받아야 quebrantada. 될 El 심판에서 hombre alejado de Dios 원하시고 perdió la 하나님과 verdadera 화목하게 vida 하시며 새로운 y la 삶을 verdadera 주시기 위해 이 paz. 땅에 Pero Dios 오셨습니다. amó 이것이 바로 우리에게 tanto al 주신 mundo 복음입니다. que envió a su único 좋은 Hijo, 소식이라는 것입니다. Jesucristo. 복음은 Jesús 우리가 하나님을 vino a 위해 한 este 것이 mundo 아니라 para 하나님께서 salvarnos del 우리를 pecado 구원하시기 위해 행하신 y del 일이십니다. juicio que merecíamos 그리고 recibir, 예수님이 바로 그 복음의 reconciliarnos 중심의 con Dios y darnos 사람들은 nueva vida. Eso es el 이 Evangelio. 마비된 몸이 회복되는 것을 Buena 가장 noticia. 큰 기적이라고 생각할 수 El 있을 Evangelio 것입니다. no es lo que nosotros 그러나 hicimos por 하나님께서는 Dios, 우리 주 sino 예수님께서는 lo que Dios 육체의 hizo 치유보다 para salvarnos. 죄의 사함이 Y 훨씬 Jesús mismo 중요하다는 것을 es el centro 보여주셨습니다. de ese Evangelio. 오늘날에도 마찬가지입니다. Probablemente 우리는 las 육체적인 personas 회복을 pensaban 간절히 que 구하지만 el mayor 그보다 더 milagro 절박하고 sería que 급하고 el 중요한 cuerpo 것은 paralizado 사실 영적인 recuperara movilidad. 회복입니다. Pero Jesús 모든 인간에게 mostró 가장 필요한 것은 que el perdón 건강이나 de 성공이나 pecados 아니라는 es 것입니다. mucho más 가장 importante 필요한 것은 que la sanidad 죄의 사함을 física. 받고 하나님과의 관계가 회복되는 것입니다. Hoy ocurre lo mismo. 이것이 Nosotros 하나님께서 주시는 가장 anhelamos la 우리에게 큰 recuperación física, 축복입니다. pero algo 그러므로 우리가 todavía más 긍휼히 urgente es la 많으신 recuperación 예수님을 espiritual. 본받아 Lo que 우리도 toda 길을 persona 잃은 사람들을 necesita más 찾아가야 한다는 것입니다. que salud o 그리고 예수 éxito 그리스도께서 es recibir el 우리들의 perdón de 죄에서 pecados 사하시고 y recuperar 주시고 su relación con 하나님과의 Dios. 관계를 Esa 화목하게 es la 해주셨으며 mayor bendición que 예수 안에서 Dios 새 pueda 삶과 dar. 새 생명을 주신다라는 이 복음을 이 good news를 우리는 전해야 한다라는 Por 것입니다. eso nosotros también 이 debemos 모든 imitar a 사건을 통하여서 Jesús, 예수님은 quien está lleno de 누구인지를 compasión, 알려주셨습니다.
buscando a las personas perdidas. Debemos proclamar el Evangelio, la buena noticia de que Jesucristo perdonó nuestros pecados, nos reconcilió con Dios y nos da nueva vida y una nueva manera de vivir en Él. El tercero, ¿quién es Jesús? Cuando Jesús declaró el perdón de pecados al paralítico, hubo personas que quedaron profundamente impactadas, principalmente los escribas. Vamos a leer Marcos. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Están asombrados por la enseñanza de Jesús. Porque sorprendentemente había algo correcto en el juicio de los escribas. Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿qué significa que Jesús perdone pecados? 이랬을 때 이 서기관들이 거기에서 예수님께서 죄를 사하신다고 했을 때 생각을 하는 것을 볼 수 있습니다. Significa que Jesús no es simplemente un profeta o un maestro, sino que alguien que posee la misma autoridad de Dios. Marcos 2, 6 a 7. Algunos maestros de la ley estaban sentados ahí y pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿qué significa que Jesús perdone pecados? Significa que Jesús no es simplemente un profeta o un maestro, rabí, sino alguien que posee la misma autoridad de Dios. Desde la perspectiva de los escribas, esto era blasfemia. Según la ley judía, la blasfemia era un pecado grave, castigado con la muerte. Por eso quedaron impactados. Jesús conocía sus pensamientos y les hizo esta pregunta. Versículo 9. ¿Qué es más fácil? Decirle a paralítico, ¿tus pecados quedan perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pero la realidad es que ninguna de las dos cosas puede hacerlas el ser humano. Solamente Dios puede perdonar pecados y solamente Dios puede sanar instantáneamente a un paralítico con una sola palabra. El salmista también decía Salmo 103, de 2 a 3, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Amén. El Salmo declara que quien perdona pecados y quien sana enfermedades es Jehová Dios. Pero existe una diferencia. Las palabras, tus pecados quedan perdonados, no pueden verificarse visualmente, ¿verdad? Sin embargo, las palabras, levántate y anda, pueden comprobarse inmediatamente. Si Jesús realmente venía de parte de Dios, entonces el paralítico debía levantarse y caminar conforme a sus palabras. Por eso Jesús demostró la autoridad invisible para perdonar pecados mediante un milagro visible de sanidad. Versículo de 10 a 11. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados,
Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Ese milagro era un señal que mostraba que Jesús es Dios y posee autoridad para perdonar pecados. 우리는 모두 압니다. 하나님은 거짓말을 말씀하시지 않으십니다. 그리고 하나님은 거짓된 말을 자의 말을 듣지도 않으신 분입니다. La sanidad del paralítico fue evidencia de que las palabras de Jesús eran verdaderas. Dios no habla mentira y Dios no escucha a los falsos. Por eso, el hecho de que el paralítico realmente fuera sanado demuestra que la declaración tus pecados quedan perdonados era verdadera. Jesús no solamente sana enfermedades, también perdona pecados. Y esa es precisamente la sanidad que más necesitamos. Veamos Marcos, versículo 12. Él se levantó, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo, jamás habíamos visto cosa igual. Amén. El paralítico obedeció las palabras de Jesús y se levantó. Las personas vieron el milagro, quedaron sorprendidos y dieron gloria a Dios. Este pasaje no es solamente la historia de un paralítico siendo sanado. Marcos nos deja una pregunta importante. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? El paralítico creyó y vino a Jesús. Los 4 amigos superaron obstáculos para acercarse a Jesús. Los escribas escucharon sus palabras y reaccionaron en oposición dentro de sus corazones. La multitud se maravilló y glorificó a Dios. Todos los personajes del pasaje tuvieron que responder de alguna manera a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que posee autoridad para perdonar pecados y aún hoy Él demanda una respuesta de nosotros. No es suficiente solamente sorprendernos, no es suficiente admirar sus milagros, tampoco es suficiente acumular conocimiento acerca de Jesús. Lo que Jesús desea es una respuesta de fe. Lo que Jesús merece es una respuesta de adoración. El paralítico y sus amigos respondieron con fe. La multitud respondió glorificando a Dios. 예수님께서 이 시간에 우리에게 원하는 것은 믿음의 응답입니다. 예수님께서 받으시기에 합당한 것은 예배의 응답입니다. Debemos responder a Jesús con gran adoración. Entonces, ¿cómo responderemos nosotros hoy? ¿Quién es Jesús? Esta pregunta es muy importante. Lo que conocemos a Jesús cambia la vida totalmente. El paralítico entró a encontrar con Jesús, pero ¿cómo salió? Caminando. 모두 그리스도인들은 중풍병자의 이야기 속에서 내 자신의 모습을 볼 수 있습니다. 우리는 스스로 구원할 수 없는 Marcos capítulo 2 no es solamente la historia de un paralítico,
siendo sanado. Este pasaje hace la misma pregunta para todos nosotros. ¿Quién es Jesús? Si Jesús fuera solamente alguien que sana enfermedades, bastaría con admirarlo. Pero si Jesús es el Hijo de Dios, que tiene una autoridad para perdonar pecados, entonces debemos creer en Él, 그리고 죄를 사하는 권세를 가지신 하나님의 아들 예수 그리스도를 예배를 하는 것이 postrarnos delante de Él y adorarlo. 기도하겠습니다. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios de amor, gracias porque a través de tu palabra hoy podemos volver a ver qué es lo que realmente necesitamos. Permítenos no ser personas que solamente buscan lo que desean, sino personas que miran a Jesús, quien nos da aquello que realmente necesitamos. Así como el paralítico y sus amigos, ayúdanos a acercarnos a ti con fe y sobre todo a aferrarnos a la gracia de perdón de pecados. Permítenos creer que Jesús no solamente hace milagros, sino que Él es el Hijo de Dios que perdona pecados y nos salva. Glorificándote a ti, ayúdanos a responder hoy con fe. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.